Ya, ya está grabando. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Vamos a empezar el tema de este día que se titula Fisiología Materna. En cuanto a la introducción, este es una de las maravillas modernas de la humanidad y para los que no lo saben, es en realidad una tumba que fue erigida por el emperador Shah Jahan a su esposa que falleció en su 14º parto. Obviamente la causa es ya, se cae por sí sola porque tuvo en la paciente un sangrado, hizo una atonía uterina y falleció. ¿Cuál es la importancia entonces, en primer lugar, de conocer este tema? Que nosotros debemos de entender que en el embarazo hay varias modificaciones que van a llevar a que tengamos finalmente después del parto una mamá y un bebé sanos. Entonces, de repente podríamos ser muy memoristas y empezar por cada sistema a decir esto va a ocurrir, esto se va a modificar, esto se va a cambiar. Pero cuál es el truco? ¿Cuál es la sugerencia mía para que esto sea fácilmente entendible y asimilable? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que el embarazo, el parto y el puerperio es una situación en la que se incrementa el riesgo de morir, ¿sí? En el mismo parto hay una pérdida, si es que es un parto normal o es una cesárea, entre 500 a 1000 mililitros de sangre. Entonces, uh, la madre, porque la naturaleza es sabia, ya está pensando en reponer esa pérdida, en prepararse para que esa pérdida no dañe algún otro sistema. Asimismo, tenemos que también tener en cuenta que durante el embarazo la mamá está también montando todo un sistema de alimentación de asistencia SUBE que está creciendo. Entonces, esos son los dos preceptos que tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Siempre pensemos que cuando un sistema se va a modificar es porque o se está preparando para el parto, para esta pérdida de sangre, o es que está buscando alimentar, dar lo mejor que tiene para su bebé. Bueno, esta es una de las frases, bueno, la introducción que está en el libro de Williams, de la última edición. Anteriormente no se había dado mucha importancia a los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, ¿no? Actualmente ya se conoce bastante de biología molecular, inmunología, y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, vamos a poner aquí el puntero. Y en cuanto hay, ya hemos mencionado que en todos los sistemas va a haber una serie de modificaciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que nosotros las conozcamos? Que vamos en primer lugar a decir, esta supuesta alteración en realidad no es una alteración, sino que corresponde a una adaptación fisiológica de la mamá a su embarazo. ¿Cuál es la importancia también de conocer cuáles son estas modificaciones? Porque pueden desenmascarar o agravar alguna enfermedad persistente. Por ejemplo, podemos tener una paciente que tenga una enfermedad cardíaca que ha estado compensada, pero en el embarazo se puede compensar. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son estos cambios que podrían comprometer a una gestante. En primer lugar, empecemos con las modificaciones a nivel del aparato reproductor. Aquí las modificaciones en cuanto al crecimiento del útero son grandiosas. Por ejemplo, en cuanto a peso, el útero de una paciente que no está gestando es de 70 gramos. Y al final del embarazo, el útero llega a pesar 1 kilo, 1100 gramos. ¿Sí? En cuanto a su volumen, de tener una cavidad uterina para una capacidad de 10 mililitros, finalmente puede llegar a tener una capacidad para 5 litros, 10 litros, 15 litros. Entonces, es una cantidad fenomenal. ¿Esto a qué se debe? Básicamente, bueno, al inicio lo que se explica esto es por la producción de estrógenos y de progesterona, ¿no? Que van a incrementar la hipertrofia de las fibra lisa muscular uterina, pero también a partir sobre todo de la segunda mitad del embarazo, que es en el momento en el que el feto va a empezar a crecer junto con la placenta y el líquido, es esta presión mecánica la que también va a explicar este incremento del volumen uterino. Asimismo, el grosor de la fibra, el grosor de la pared del útero paulatinamente se va a adelgazar, llegando al término a tener un grosor de 1 a 2 centímetros, ¿no? Esto explica por qué cuando nosotros realizamos nuestras maniobras de Leopold podemos
sentir hasta cierto punto las partes del bebé. Este crecimiento del útero es más notorio en el fondo, es más importante a nivel del fondo uterino. En cuanto al reordenamiento de las fibras musculares lisas del útero, nosotros tenemos 3 capas de fibra muscular. Tenemos unas fibras longitudinales que se extienden como manto, ¿no? Las fibras externas. Luego tenemos las fibras de la capa media, que son unas fibras que se disponen formando un 8, que son las que tenemos acá, y que tienen una importancia fundamental para el momento del parto. ¿Por qué? Porque cuando estas fibras que están dispuestas en forma de 8 se van a contraer, van a producir un cierre de todos los vasos sanguíneos que atraviesan esta pared muscular y va a evitar la pérdida masiva de sangrado. En algunos textos antiguos se refiere a esta capa como las ligaduras vivientes de Pinar, ¿no? Porque fue ese ginecólogo, el doctor Pinar, el primero que las descubrió. Y por dentro ya tenemos una capa de fibra muscular en forma circular, ¿sí? Como esfínteres alrededor del cuello o alrededor de las trompas de Falopio. En cuanto al tamaño, forma y posición del útero, hasta las 8 o 10 semanas tenemos que el útero mantiene su forma habitual, que es la forma piriforme, es una pera, y por el crecimiento se va a convertir en primer lugar en una esfera, y ya a partir de la segunda mitad en una forma ovoidea por este crecimiento que se da en el fondo uterino con mayor ahínco. Y también hay otro evento que es la dextrorrotación, que se explica que por la presencia del colon sigmoides, el útero gira hacia la derecha. Eso también a veces es importante tenerlo en cuenta, la dextrorrotación del útero. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que al inicio el crecimiento del útero no es tan marcado, pero a partir de la segunda mitad del embarazo, rápidamente se convierte en un ovoide y así llega hasta la gestación a término. Este crecimiento del útero nosotros lo podemos cuantificar en la medición de la altura uterina y que nos ayuda para determinar hasta cierto punto la edad gestacional con cierta precisión. Obviamente no es el mejor método para determinar la edad gestacional, pero podemos asumir en primer lugar que el útero en qué momento se hace extrapélvico, sale fuera de la pelvis a las 12 semanas. Y a las 20 semanas alcanza el ombligo y desde ahí va creciendo 1 centímetro por semana hasta las 26, 28 semanas. En una gestación a término, la altura uterina normal es de 31 a 35 centímetros. Entonces, ya en ese tiempo no se puede correlacionar mucho esta altura uterina con la edad gestacional, pero la altura uterina también puede ser un marcador que se puede correlacionar con la nutrición del feto. Si tenemos una altura que está por encima de la que corresponde a determinada edad gestacional, podríamos pensar en una macrosomía fetal, en un bebé que tiene polidramnios. Hay varias patologías que podemos sospechar. Del mismo modo, si tenemos una altura uterina que está disminuida para la edad gestacional, podríamos pensar en un feto prematuro, en un feto que tiene restricción de crecimiento uterino. Este concepto de que al partir de las 12 semanas el útero sale fuera de la pelvis es importante. ¿Por qué? Porque al inicio la evaluación de las pacientes en forma ecográfica se realiza con una ecografía endovaginal. ¿Hasta qué tiempo? Hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas, lo que ya se recomienda es hacer una ecografía abdominal, porque es más fácil que por el abdomen podamos incidir al útero para observar al bebé. Muy bien, esta es otra diapositiva en la cual, para resaltar las ligaduras vivientes de Pinar de la capa media del útero, que son importantes para evitar la hemorragia postparto. Bueno, este es el doctor Pinar, y que también es conocido por que él describió el estetoscopio de Pinar, que se usaba, bueno, mucho más frecuentemente antes para la auscultación de latidos. Muy bien, en cuanto a la contractilidad uterina, hay un evento que se presenta desde el primer trimestre del embarazo, que son las contracciones de Braxton-Hicks. En las contracciones de Braxton-Hicks, o también llamadas contracciones de falso trabajo de parto, son contracciones que tienen una intensidad de 5 a 25 milímetros de mercurio y que paulatinamente van a aumentar su frecuencia, su intensidad, pero que al final del embarazo se van a confundir con las contracciones de un trabajo de parto verdadero. Entonces, aquí, por ejemplo, en la gráfica podemos diferenciar que en el primer trimestre
hay varios focos de contracción uterina, pero que son de leve intensidad y son asincrónicos. O sea, se contrae por aquí, se contrae por allá, pero no se contrae completamente el útero. Estas son las contracciones de Braxton Hicks en el primer y en el segundo trimestre. En el tercer trimestre ya tenemos las contracciones de trabajo de parto verdadero, en la cual el útero se contrae en forma uniforme, siguiendo la triple gradiente descendente, y esto es lo que me va a llevar al parto. Otra manera sencilla de diferenciar las contracciones de Braxton Hicks de las contracciones de trabajo de parto verdadero, es decir, que las contracciones de Braxton Hicks en realidad no van a llegar al parto del bebé. ¿Cuál es la importancia? La importancia radica que, como ya hemos mencionado, en el tercer trimestre, al ser bastante frecuentes, al ser de mayor intensidad, muchas veces la paciente se confunde y cree que ya está empezando su trabajo de parto. Entonces, algo muy importante es, si es que nosotros hacemos un examen del cuello del útero, vamos a tener a nuestra paciente sin dilatación, sin borramiento. Entonces, le explicamos que estas contracciones son normales. ¿Por qué se producen? En parte, son una especie de entrenamiento de la fibra muscular lisa uterina para el trabajo de parto, y en parte también funcionan como una especie de corazón periférico que va a llevar mayor cantidad de sangre al feto y a la placenta. El flujo sanguíneo uteroplacentario se incrementa al término, llegando a ser de 450 a 650 mililitros por minuto. En promedio, 500 mililitros. Y esta es una pregunta que viene frecuentemente en los exámenes. ¿Cuál es el flujo sanguíneo uteroplacentario? En promedio, medio litro. En comparación, el flujo sanguíneo en una paciente que no está gestando, el flujo sanguíneo total es aproximadamente 5 litros, ¿no? Para hacer la comparación. Bueno, este es el doctor Braxton Hicks que describió las contracciones. En cuanto a la regulación del flujo sanguíneo uteroplacentario, esta cantidad enorme de sangre, ¿cómo se asegura que llegue en forma adecuada? Esto se explica porque va a haber un diámetro de la arteria uterina que se va a duplicar a las 20 semanas. Entonces, por las leyes de hemodinámica, la ley de Poisson, sabemos de que si el diámetro se duplica de un vaso, eso va a producir un incremento mayor, ¿no? Hasta aumenta 8 veces en cuanto al flujo que pasa por ese vaso. ¿Cómo se explica este incremento? En primer lugar, tenemos a que el 17-beta estradiol va a producir una vasodilatación y también una disminución de la resistencia vascular uterina. Eso entonces va a acelerar el flujo, la fuerza de cizallamiento a nivel de los vasos proximales. Esto, a su vez, esta fuerza de cizallamiento más el estrógeno, más factores de crecimiento de endotelio, como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular, me van a llevar a una activación de la sintetasa de óxido nítrico endotelial, y esto va a producir un mayor incremento de óxido nítrico, que como sabemos es un vasodilatador. ¿Sí? Bueno, esto que es en rojito lo leí en la última edición del Williams, por eso lo agrego. Hay otros factores, se van descubriendo más factores de crecimiento que van a explicar este incremento del flujo uteroplacentario. Uno de ellos son la relacina y otros son las adipoquinas o adipocitocinas, que son sustancias producidas a nivel del tejido adiposo, ¿no? Que también me van a llevar a activación de esta sintasa de óxido nítrico y a la activación del factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Que aquí lo tenemos mencionado, semerina, bisfatina, leptina y otras más. También hay especies de microRNA, como estos los aquí mencionados, que también son importantes para remodelación e invasión de la arteria espiral. Entonces, primer concepto que vamos aprendiendo es que la cantidad de sangre que va a tener una gestante se incrementa. Es obvio, ¿por qué? Porque ya hemos mencionado, se tiene que preparar para esta pérdida de parto. En el momento de parto, la paciente va a perder de medio litro a 1 litro o tal vez un poco más. Entonces, la paciente se prepara ya para esa pérdida, incrementando el volumen vascular, que ahora lo vamos a ver, pero también asegurándose de que esta cantidad de sangre pueda pasar en forma adecuada, como con esta remodelación de su vasculatura, no solamente a nivel de la arteria uterina, sino también a nivel de las arterias arqueadas, de las arterias radiales y de las arterias espirales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una vasodilatación. ¿Sí? Este evento es importante, ¿por qué? Porque en la preeclampsia no se llega a dar esta vasodilatación, o también llamada neovascularización. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en la preeclampsia tenemos un factor que se llama SFLT1. Este SFLT1 soluble que estamos viendo acá, en cantidades mínimas en un embarazo normal, no va a bloquear, no va a secuestrar al factor de crecimiento endotelio vascular ni al factor de crecimiento placentario. Entonces, estas moléculas pueden unirse a sus receptores en las células endoteliales y van a señalizar el crecimiento endotelial y la vasodilatación. Pero en la preeclampsia
el SFLT1 se está produciendo en mayor cantidad. Y esto va a secuestrar estos factores de crecimiento y, por lo tanto, no voy a poder llegar a vasodilatación ni a neovascularización, y lo que voy a tener es vasoconstricción, vasoespasmo, y voy a llegar a una preeclampsia. Actualmente el SFLT1 ha cobrado mayor importancia porque se utiliza como un marcador para el diagnóstico de preeclampsia. Muy bien, en cuanto al cuello uterino, vamos a tener que hay un ablandamiento y cierto tono violáceo azulado, que se explica por el incremento de la vascularidad y el edema, y además también vamos a tener hipertrofia e hiperplasia de las glándulas cervicales, ¿sí? También se describe la eversión glandular o ectropio. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que el cuello uterino tiene dos tipos de células, histológicamente hablando. El epitelio escamoso columnar, el epitelio escamoso, que es de tinte más rosado, más claro, y el epitelio columnar, o cilíndrico, que está sobre todo a predominio del endocérvix. Entonces, en el caso del embarazo por acción del estrógeno, este epitelio cilíndrico va a invadir al exocervix y me va a producir este ectropio, ¿sí? Que a veces se confunde con alteraciones premalignas de cuello uterino. En cuanto a las células mucosas endocervicales, aquí se produce el tapón mucoso, ¿sí? Que es rico en inmunoglobulinas, en células inmunes, que son una barrera de defensa, y que durante el preparto a veces se expulsa una especie de mucosidad con sangre, que preocupa mucho a las pacientes. En la mayoría de embarazadas, este moco, si se extiende, va a producir una cristalización característica o formación de cuentas, ¿no? Nosotros sabemos, de repente por ginecología nos acordamos un poco, que la progesterona me va a producir un moco en cuentagotas, ¿sí? A diferencia del influjo de estrógenos que produce un patrón en helechos. Aquí lo estamos viendo. Este es el moco por influjo de progesterona en cuentagotas, y aquí tenemos la rubrización o patrón de lecho del moco cervicuterino. Algo importante para resaltar es que en el caso de una paciente que tiene rotura prematura de membranas, es decir, que se ha roto la bolsa que contiene al bebé y está expulsando el líquido amniótico, si nosotros tomamos una muestra de ese líquido amniótico y le extendemos y lo observamos al microscopio, también vamos a observar este patrón en helechos, ¿no? Que nos ayuda también a hacer el diagnóstico de rotura prematura de membranas. En cuanto al cuello uterino, continuando, también tenemos otro evento que fue descrito por el doctor Javier Arias Estela, un patólogo peruano, que es la hiperplasia de las glándulas endocervicales y la apariencia hipersecretora, ¿no? Esta reacción es un cambio benigno del endometrio asociado a la presencia de tejido coriónico, explicado básicamente por la progesterona. Al inicio, cuando se describió, había confusión y se pensaba que esto era un indicativo más bien de una neoplasia maligna, ¿sí? Se pensaba que era diagnóstico de cáncer de endometrio. Pero el doctor Arias Estela hizo la investigación y él describió que se debía al embarazo, ¿sí? Esta reacción de Arias Estela, en todo caso, hasta cierto punto, a la microscopía, se mira como células del endometrio que tienen núcleos más grandes, hipercromáticos, varios detalles patológicos que pueden sospechar de una enfermedad maligna. Esta reacción, ahora que ya la conocemos mejor, no solamente se describe a nivel del útero, ¿no? Sino, por ejemplo, también es muy frecuente en pacientes que tienen endometriosis. Muy bien. Entonces, para hablar ahora de ovarios, algo importante nosotros tenemos que entender es que cesa la ovulación, la paciente deja de reglar. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos y progesterona por influjo, por acción de la hormona gonadotrofina coriónica humana producida a nivel del sincitio trofoblasta. Entonces, ¿hasta qué tiempo? Este cuerpo amarillo del ovario va a funcionar hasta las primeras 6-7 semanas, ¿sí? En ese momento ya la placenta se ha desarrollado y ella puede empezar a alimentar, a dar el soporte hormonal al embarazo. Entonces, es importante, si por alguna razón, básicamente puede ser un cuerpo lúteo hemorrágico, o de repente una torsión de este cuerpo lúteo por algún quiste, y si eso ocurre antes de las 6 o 7 semanas, nosotros tenemos que dar soporte hormonal, tenemos que dar progesterona a esta paciente porque
tenemos que entender que le estamos quitando su cuerpo amarillo y sin ese cuerpo amarillo la paciente va a ir hacia un aborto, hacia una pérdida. Entonces es importante tener en cuenta este concepto. Si la paciente pierde su cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, antes de las 6-7 semanas, tiene que recibir suplementación con progesterona. La reacción decidual también es otro evento que se describe. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos puntos rojizos, ¿no?, sobre la superficie del ovario, que se explican por acción del estrógeno. También esta vasodilatación la vamos a ver también en el ovario, porque el diámetro del pedículo vascular ovárico aumenta de 0.9 a 2.6 centímetros en una gestación a término. Los ovarios van a producir relaxina al inicio por el cuerpo lúteo, pero después también la placenta y la decidua la van a producir, y tiene una función importante, que es la remodelación del tejido conjuntivo de los órganos reproductivos para adaptarse al parto. Además, tiene otras funciones, aumentar la hemodinámica renal, es decir, que está implicada en la retención de agua a nivel del riñón, porque ya sabemos que nosotros estamos buscando tener más volumen. Hay un descenso de la osmolalidad sérica, hay hasta cierto punto una dilución de las células y de las proteínas y de las sustancias que se encuentran en el plasma, y aumento de la distensibilidad arterial uterina. Hemos dicho de que el útero necesita llevar mayor cantidad de sangre, entonces necesita mayor distensibilidad arterial uterina, y esto es explicado también en parte por la relaxina. A pesar de que su nombre lo diga, no contribuye a aumentar la lasitud periférica. Uno creería que es la relaxina la responsable de relajar los tejidos para el parto, pero esa no es su función. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se produce la relaxina en azul, y tiene una curva muy parecida a la producción de gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana, por excelencia la usamos para el diagnóstico de embarazo, ¿no?, las pruebas rápidas de embarazo, tiene una producción de la siguiente manera. Se produce directamente proporcional al tiempo hasta las 8-10 semanas de embarazo, hasta que llega a su pico, ¿sí? 10-12 semanas, y empieza a caer paulatinamente y se queda en meseta en un nivel similar hasta el final del embarazo. La relaxina tiene, si bien no tiene un pico tan alto como el de la gonadotrofina, tiene también su pico hasta las 12 semanas, luego cae hacia la mitad en el segundo trimestre, y así se continúa hasta el final del embarazo. Aquí, por ejemplo, podemos también aprovechar este gráfico para ver cómo, por ejemplo, la producción de estrógenos, de progesterona y de lactógeno humano placentario es directamente proporcional al tiempo de la gestación. A mayor tiempo de gestación hay mayor producción, hasta el final del embarazo. Ahora vamos a ver posteriormente por qué hay mayor producción de progesterona, mayor producción de lactógeno placentario y mayor producción de estrógeno. Un evento que se describe a nivel de los ovarios son los quistes de la teca luteínica. ¿A qué se refiere? En ciertas condiciones donde tenemos una paciente que está produciendo bastante gonadotrofina coriónica humana, esta HCG va a producir la hiperreacción luteínica, ¿sí? Esto es donde lo vamos a ver, por ejemplo, en la enfermedad trofoblástica, esto ya lo vamos a ver en la molediatiforme, en casos de diabetes, aloinmunización anti-D, cuando hay una incompatibilidad de factor, perdón, y en el caso de embarazo múltiple, porque tenemos una placenta grande. También se puede ver en casos de insuficiencia renal crónica, porque no se puede depurar en forma adecuada la gonadotrofina coriónica humana, y en casos de hipertiroidismo, porque la HCG es bastante parecida a la TSH. También se puede describir en algunos embarazos normales. Entonces, lo que vamos a ver van a ser los ovarios bastante grandes, llenos de líquido, por esta sobreproducción de HCG. Clínicamente vamos a tener una paciente con virilización materna, calvicie temporal, hirsutismo y clítoromegalia. A nivel de las trompas de falopio, no hay muchos cambios para mencionar. El epitelio y la mucosa se aplanan un poco, y hay también una cierta reacción decidual, como esos puntos rojos que vimos sobre la superficie del ovario. Estos son los quistes de la teca luteínica. Por ejemplo, esta es una paciente que se operó por molediatiforme, en la cual estamos viendo la correlación entre estos quistes ecográficamente con la patología, por influjo de HCG. Obviamente, en el caso de una molediatiforme, el tratamiento es la evacuación del útero, pero la indicación para el tratamiento para estos quistes de teca luteínica hay que tenerlo en cuenta, no es la exéresis, no es la extirpación. Se tienen que tratar de preservar, a como dé lugar, los ovarios, ¿no? No podemos permitir que una paciente, sobre todo si una paciente joven, pierda sus ovarios. En cuanto a nivel de vagina y periné, hay un incremento de la vascularidad e hiperemia de la piel,
¿no? Aquí tenemos el signo de Chadwick, en el cual podemos ver cierto tono azulado de la pared de la mucosa vaginal, del cuello uterino. Hay un incremento del volumen de las secreciones del cuello uterino. Esto también hay que explicar a nuestra paciente, porque los pacientes se preocupan y creen que están con una infección vaginal cuando están gestando, porque incrementa la producción de secreción cervical. Hasta cierto punto, esto está influyendo en la mayor propensión a infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque como hay mayor cantidad de secreción cervical, el pH es ácido y hay mayor producción de glucógeno, esto facilita la infección por Candida albicans y aumenta la frecuencia de candidiasis en el embarazo. Bueno, aquí estamos viendo un cuello de una paciente no gestante. Aquí vemos el cuello de una paciente gestante que tiene el signo de Chadwick, ¿no? Que es esta coloración azulada, y tiene mayor producción, incremento de secreción cervical vaginal. Y aquí estamos viendo ya el característico flujo en requesón, típico de la infección por Candida albicans, que es muy frecuente en el embarazo. En cuanto al prolapso de órgano pélvico, es evidente que el embarazo, por mayor presión a nivel abdominal, va a llevarnos hacia un prolapso apical o un prolapso de cuello uterino, a un prolapso de pared vaginal anterior, que me va a predisponer a infecciones de tracto urinario, ¿no? Por la estasis de la orina, y también a una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? Por aumento progresivo a nivel de la presión de la vejiga. Si hay un prolapso a nivel de pared posterior, ya esto es raro, pero también se podría ver un rectocele, ¿sí? Y en algunos casos se puede utilizar el pesario para evitar que, sobre todo para el prolapso apical, que el cuello uterino descienda demasiado y pueda sufrir una falta de irrigación. A nivel de las mamas, también tenemos que saber que las mamas tienen que prepararse para la lactancia en el puerperio, y desde la primera semana, por influjo de las hormonas, hay bastantes eventos que ocurren a nivel de las glándulas mamarias y del tejido conectivo. Entonces, esto me va a llevar a una mayor sensibilidad y parestesias mamarias. Los pechitos de las pacientes están muy sensibles, y después del segundo mes aumenta de tamaño y aparecen incluso venas delicadas en la superficie, que se pueden ver. Después de los primeros meses, incluso a partir de los 4 o 5 meses, incluso las pacientes se preocupan porque refieren de que están eliminando un líquido por los pezones, ¿no? Hay que explicarles que este es un calostro normal y que no estimule, porque va a empezar a producir mayor cantidad. En casos raros hay un crecimiento excesivo, ¿no? que se conoce como gigantomastia. En cuanto a la piel, bueno, lo que más le preocupa a las pacientes son estas estrías gravídicas, que si son de un embarazo previo las vamos a ver plateadas, y si son de un embarazo actual las vamos a ver rojizas, ¿sí? Obviamente se explican por la distensión de la pared abdominal, por el influjo de las hormonas, el daño de la fibra de colágeno. Lamentablemente no hay un tratamiento efectivo, ¿no? Para esta preocupación de las pacientes. A mayor peso de la paciente, mayor edad materna y antecedente familiar, mayor riesgo de tener las estrías. Otro evento que también preocupa a las pacientes es la diastasis de los rectos. Por falta de fuerza a nivel de los músculos rectos anteriores, conforme va creciendo el útero, va a empujar a los músculos, los va a separar, y se va a producir esta diastasis, ¿no? En algunos casos llamada hernia ventral, en la cual es mucho más fácil palpar las partes del bebé. Hay que tener cuidado de que ningún órgano del abdomen quede atrapado. En el caso de la hiperpigmentación, vamos a ver que la línea alba se convierte en línea negra, y no solamente a ese nivel, sino que vamos a tener el melasma o cloasma del embarazo, o máscara del embarazo, que se forma en alas de mariposa sobre el rostro de la paciente, y que se explica por el incremento de hormona estimulante de los melanocitos. Y también hay otros cambios como angiomas, que son esa especie de arañitas, hemangiomas aracniformes o telangiectasias, que se ven en piel, cuello, miembros superiores, y también el eritema palmar, que son eventos a nivel de la piel en las gestantes. En cuanto a los cambios metabólicos, obviamente para llevar a aumentar nuestro volumen y dar una nutrición adecuada al feto, el índice metabólico basal materno se va a incrementar 10 a 20% en el tercer trimestre.
y va a haber una demanda energética adicional de calorías. En total, en un embarazo se va a consumir 77.000 kilocalorías, y con esta distribución, el primer trimestre de 85 kilocalorías por día adicional, en el segundo trimestre 285 adicional, y en el tercer trimestre 475 adicional. El aumento de peso en promedio en el embarazo es de 12.5. Pero para esto, aprovecho para mostrarles este cuadrito, en la cual nosotros, ¿cómo deberíamos hacer la evaluación nutricional de nuestra paciente? Ahora que tenemos es más frecuente la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, ¿no? Por esta otra pandemia de la obesidad, que no es tan llamativa. La evaluación nutricional empieza en el primer control prenatal. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el índice de masa corporal o índice de Quetelet en nuestra gestante. Y tiene que caer en 4 posibilidades: peso bajo, normal, sobrepeso u obesidad. De acuerdo a eso, nosotros vamos a establecer un intervalo de aumento ponderal total. O sea que el incremento de peso para una paciente con IMC normal no es el mismo que para una paciente con sobrepeso, y menos para una paciente con obesidad, como estamos viendo aquí. Obviamente una paciente con peso bajo va a tener que tratar de aumentar un poco más de peso en comparación con una paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, ¿sí? Como está reflejado en esta tabla. Y, asimismo, el aumento ponderal se debe controlar con mayor ahínco en el segundo y tercer trimestre, como estamos viendo aquí en promedio, ¿sí? De kilos por semana que se debe ganar. Y esto se tiene que evaluar exhaustivamente en el control prenatal. El incremento excesivo de peso está asociado a problemas de preeclampsia, a problemas de diabetes gestacional, a distocia en el trabajo de parto, macrosomía fetal, trauma del recién nacido. Y el peso bajo está asociado también a restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, como estamos viendo, esta evaluación se realiza de esta manera. A veces se tiene el concepto falso de que cada vez que viene una paciente a control prenatal, le volvemos a sacar el índice de masa corporal. Entonces, esta no es la manera correcta. El índice de masa corporal solamente se determina una vez, y es en el primer control prenatal. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a controlar es el intervalo, la ganancia de peso por mes o por un tiempo determinado. Bueno, esos 12.5 kilogramos, ¿dónde están? Aquí estamos viendo que 3 kilos 400 gramos se explica por el feto, la placenta 650 gramos, el líquido amniótico 800 gramos. Un buen porcentaje, ya habíamos mencionado que el útero llega a pesar 1 kilo al final del embarazo, las mamas medio kilo, la sangre también tiene un incremento importante, casi 1,5 litros, el líquido extravascular 1,5 litros, y las reservas de grasa 3 kilos 345. En cuanto al metabolismo de agua, como hay una mayor retención de agua, entonces esto me va a llevar a una disminución de la osmolalidad del plasma, aproximadamente de 10 miliosmoles por kilo. Entonces, más o menos de 288 vamos a bajar a 278. Entonces, la cantidad mínima de agua adicional, el término se ha calculado en 6.5 litros. La mitad, un poco más, está en el feto, la placenta y el líquido amniótico, y la otra mitad en la sangre materna, que se ha expandido en el útero y las mamas. Un evento importante que les preocupa a las pacientes, sobre todo en el tercer trimestre, es el edema blando en los tobillos y las piernas, sobre todo hacia el final del día. ¿Esto a qué se debe? A un incremento de la presión venosa por debajo del nivel del útero, por oclusión de la vena cava, y a una disminución de la presión coloidosmótica intersticial. Como tenemos mayor cantidad de líquido en el espacio intravascular, esto va a explicar que una disminución de la presión coloidosmótica o presión oncótica a nivel del intersticio, ¿sí? Y esto va a explicar la fuga. Es importante tener en cuenta el edema, ¿por qué? Porque el edema antes se consideraba que era diagnóstico para preeclampsia, ¿sí? Actualmente ya no se considera al edema diagnóstico para preeclampsia, ¿por qué? Porque como estamos explicando, el edema es muy frecuente, sobre todo en las pacientes que se encuentran en su tercer trimestre. 80-85% de pacientes refiere tener edema, sobre todo las pacientes que se movilizan bastante, las que trabajan, hacen bastante actividad, se quejan de bastante edema en la noche. Entonces obviamente no significa que les digamos que no pasa nada, siempre no está de más hacer el despistaje de preeclampsia, pero si todo sale normal, este edema hay que explicarle a nuestra paciente que es algo frecuente que ocurre en el embarazo. En cuanto al metabolismo de proteínas, el embarazo demanda un aporte en total de 1 kilo de proteínas, 500 gramos para feto y placenta y 500 gramos para útero, mamas y la sangre materna.
El balance de nitrógeno aumenta en la gestación. Además, porque hay un uso más eficiente de esta proteína, y el requerimiento por día también se incrementa de 1.22 gramos por kilo por día en el embarazo temprano y hasta 1.52 gramos por kilo día en embarazo término. Lo normal es de 0.8 a 1. En cuanto a metabolismo de carbohidratos, como nosotros queremos asegurar bastante glucosa para nuestro bebé y que se pueda alimentar y pueda crecer bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Que se va a producir una hipoglicemia leve en ayunas y una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. ¿Esto qué me va a asegurar? Un mayor aporte de glucosa al feto, y en parte esto también se va a ver un evento que es la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que significa? Que, por así decirlo, la madre dice, yo no necesito mucha glucosa, sino la necesita mi bebé. Por lo tanto, yo prefiero darle la glucosa a mi hijo. Entonces, eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta resistencia a la insulina va a producir la hiperglicemia postprandial. Para, de alguna manera, contrapesar esto, los islotes de Langerhans de la mamá van a producir mayor cantidad de insulina y eso me va a producir la hiperinsulinemia. Pero, ¿qué va a ocurrir en una paciente que tiene un déficit de producción de insulina? Entonces, son pacientes que tienen riesgo de diabetes, que si bien es cierto, en su etapa previa al embarazo no tenían ningún problema en cuanto a diabetes, muchas veces estas pacientes desarrollan diabetes gestacional y a futuro sí llegan a presentar diabetes porque ya hay una alteración, un daño de las islotes de Langerhans, o hay un problema en la producción de insulina. Entonces, ¿cómo se explica esta resistencia a la insulina? Aquí lo que tenemos es un grupo de hormonas que se les llama hormonas diabetógenas u hormonas contrainsulares, que son el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol. ¿Se acuerdan que vimos la curva de la producción de hormonas, que estas hormonas paulatinamente iban aumentando su producción? A partir de la segunda mitad del embarazo es donde tiene mayor cantidad de producción, y la idea de estas hormonas es llevar mayor cantidad de glucosa al feto. Entonces, en una paciente normal va a haber un equilibrio, porque vamos a tener hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, que no va a haber ningún problema. Pero en el caso de la diabetes gestacional, si bien es cierto, vamos a tener resistencia a la insulina, no vamos a tener una adecuada producción de insulina, entonces eso no me va a llevar a la diabetes. Por lo tanto, el despistaje de diabetes se hace en dos momentos. Uno, en el primer control prenatal, y el segundo, entre las 24 o 28 semanas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos tener una paciente que en el primer control, al inicio, no tenía ningún problema con el metabolismo de la glucosa, sí puede debutar a las 24 o 28 semanas con diabetes gestacional. En cuanto a los lípidos, hay un aumento en la concentración plasmática de los lípidos, de las lipoproteínas y la apolipoproteína. Eso también explicado por resistencia a la insulina y estimulación de estrógenos. ¿Cuál es la idea? La madre también quiere almacenar grasa para la producción de leche, para su misma alimentación. Si bien hemos dicho que la glucosa de alguna manera se guarda para el feto, la nutrición de la mamá se basa en cuanto a lípidos, ¿sí? Esto se da sobre todo en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre hay un incremento de la actividad lipolítica y disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿Qué significa esto? Que la mamá dice, ya todo lo que almacené, ahora yo lo voy a utilizar. La idea es utilizar todos estos lípidos que se han almacenado. Aquí vemos una tablita en la cual podemos apreciar que también hay un incremento del colesterol, hay un incremento de los triglicéridos. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver ciertos perfiles lipídicos de nuestras pacientes gestantes que están aumentados y decir, no, acá hay un problema. Entonces, hay que tener siempre en cuenta los valores como estábamos mencionando. En cuanto a otros cambios metabólicos, tenemos que el incremento de leptina se da por una regulación de las demandas energéticas maternas elevadas. Entonces, la idea de la leptina o también esta hormona de la saciedad que está implicada en obesidad, al producirse en cantidades más altas, también puede traer ciertas desventajas. Por ejemplo, en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad puede llevarlas a preeclampsia o diabetes gestacional. ¿Qué ocurre con otras adipocitoquinas? Ya lo habíamos mencionado, aumenta grelina, aumenta bisfatina, y que también esto explicaría por qué hasta cierto punto las pacientes que tienen obesidad, tienen sobrepeso, tienen mayor riesgo de hacer un parto disfuncional, es decir, que durante el trabajo de parto
no avanzan bien, no tienen buena dilatación y muchas veces al final te tienen que operar. ¿Por qué? Porque al haber un mayor incremento de estas adipocitoquinas, se produce una alteración de la contracción uterina, un daño de la fibra muscular y no me va a llevar a un parto eutóxico. En cuanto al metabolismo de electrolitos y minerales, las concentraciones de sodio y potasio más o menos se van a mantener igual. En cuanto a calcio va a haber una disminución, aunque hay que tener del calcio total, pero el calcio ionizado no va a cambiar. Tener en cuenta que el esqueleto fetal necesita 30 gramos de calcio, la concentración de magnesio va a disminuir y los requerimientos de yodo van a incrementarse, porque nosotros necesitamos mayor hormona tiroidea. Sabemos que la hormona tiroidea es la hormona por excelencia que controla el metabolismo, entonces nosotros necesitamos mayor producción de hormona tiroidea, ¿sí? En cuanto a los cambios hematológicos, ya lo habíamos mencionado previamente, pero tenemos que hay un incremento del volumen sanguíneo, pero este incremento se da hay un mayor aumento a predominio del plasma, no de las células, ¿no? No de los corpúsculos de la sangre, como estamos viendo aquí. Si bien es cierto, hay un incremento de 450 mililitros de las células sanguíneas, el mayor incremento se produce a nivel del plasma. Entonces, eso es lo que me lleva al concepto de anemia dilucional. Es decir, en el embarazo hay mayor producción de hematíes, ¿sí? Tenemos mayor producción de eritropoyetina. Pero ¿y por qué en todo caso se habla de anemia gestacional o anemia del embarazo? Porque el incremento del líquido del plasma es mucho mayor. Entonces, igual la sangre se diluye y puedo llevar al concepto equivocado de que hay una disminución de la producción de sangre, lo cual es equivocado. Entonces, en cuanto al metabolismo de hierro, tengo que las cantidades el contenido total de hierro en una mujer va de 2.000 a 2.500 miligramos. Básicamente es a nivel de la hemoglobina, de la mioglobina, y tiene unas reservas de 300 miligramos. ¿Cuál es el requerimiento de hierro en el embarazo? Aproximadamente 1.000 miligramos. Feto y placenta necesita 300 miligramos. Las pérdidas, que eso es inevitable, tenga o no tenga la paciente déficit de hierro, es 200 miligramos, y los eritrocitos requieren 500 miligramos, ¿sí? De acuerdo a esta relación de que 1 mililitro de eritrocitos necesita 1.1 miligramos de hierro. Y nosotros ya hemos mencionado que el incremento del volumen total de eritrocitos es 450. Entonces, al ver esto, es evidente que la cantidad de hierro por alimentos no va, junto con el que tenemos en reservas, no va a ser suficiente para cubrir todas las demandas que nos exige el embarazo. Por lo tanto, está indicado la suplementación con hierro a partir del segundo trimestre. A partir de las 14 semanas, bueno, en cuanto al Ministerio de Salud, se utiliza el sulfato ferroso, 300 miligramos, una vez al día, sin alimentos, y de preferencia con un cítrico para favorecer su absorción. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado también, la pérdida de sangre que en un parto vaginal es de 500 a 600 mililitros, en una cesárea o en un parto de gemelos, un parto vaginal de gemelos, la pérdida se duplica hasta ser de 1 litro. Bien, entonces aquí estamos viendo una tabla en la cual se ven los requerimientos diarios, siendo habiendo un mayor requerimiento de hierro en el tercer trimestre, que llega a los 6 a 7 miligramos por día, ¿sí? Y ya hemos mencionado que las reservas ni la alimentación normal de nuestra paciente va a compensar este requerimiento aumentado de hierro. En cuanto a función inmune, hay que, bueno, aquí en realidad creo que tienen otra clase también de inmunología del embarazo, aquí solamente para remarcar un concepto cambiar un concepto. Nosotros siempre hemos asumido, bueno, sobre todo los más, bueno, yo, que soy más viejito, que siempre se nos dijo que el embarazo era un estado de inmunosupresión, de tolerancia, ¿sí? Es decir, que el feto era una especie de trasplante y que la madre tenía que deprimir su sistema inmune. Actualmente ya no se tiene ese concepto, al contrario. La analogía con la que se estudia la inmunología del embarazo es con la inmunología tumoral. En realidad, el feto es una especie de tumor
y la madre tiene que montar una respuesta inmune parecida a la que se desencadena en la inmunidad tumoral, ¿sí? Entonces, no es tan cierto que debe haber esta tolerancia, al contrario, el sistema inmune está activado a 1000 por hora en una gestación, ¿sí? Ahora, también teníamos el concepto de que el embarazo tiene un patrón de predominio TH2, pero tampoco esto es tan cierto. Dependiendo del tiempo del embarazo, vamos a tener o un patrón de predominio TH1 o un patrón de predominio TH2. Ahora, si bien es cierto, la mayor cantidad de tiempo vamos a tener TH2, no podríamos generalizar para todo el embarazo. La predisposición de que el embarazo tiene un predominio TH2 explica de que ciertas enfermedades en las cuales hay una activación de patrón TH2 estarían controladas o clínicamente remitidas en el embarazo. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y tiroides de Hashimoto tienen una predominio de fisiopatología en TH2. Entonces, por eso es que de tipo TH1, estas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y tiroides de Hashimoto, tienen un patrón TH1. Como están venidas a menos en el embarazo, las pacientes que tienen estas enfermedades sienten un alivio de sus síntomas. Por el contrario, en el caso de lupus eritematoso sistémico, que se explica básicamente por patrón TH2, tiene una exacerbación, los síntomas son más severos en el embarazo. Entonces aquí estaba lo que estábamos mencionando, que en el primer trimestre yo sí necesito un patrón TH1, ¿para qué? Que explique la implantación del blastocisto y el inicio de la conversación entre la decidua y el blastocisto, el bebé que está creciendo. Posteriormente, en el segundo trimestre, para favorecer el crecimiento del bebé, sí necesitamos un patrón TH2, en la cual participan bastante los macrófagos, estas células natural killer, que no son las células natural killer clásicas que nosotros conocemos, que matan a las células, sino que ellas van a montar una respuesta puede decirse de tolerancia, pero en realidad van a favorecer el crecimiento, dándole mayor nutrición a las células del trofoblasto. Y también tenemos estas células T reguladoras, que son células de tolerancia, y este patrón tipo TH17, que está implicada en la inmunología contra bacterias. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, que no podríamos nosotros tener una tolerancia en el embarazo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra paciente fallecería por cualquier infección. Y finalmente, para el inicio del trabajo de parto, ¿qué se ha visto? Que también hay cierta inflamación, hay ciertos eventos, cierta activación de células inmunes, producción de citoquinas que finalmente también van a contribuir a que se empiece el trabajo de parto. Entonces, en conclusión, el embarazo no es un estado de inmunosupresión y dependiendo del trimestre, vamos a tener un patrón TH1 o TH2 que se da para favorecer el crecimiento del feto. En cuanto a los leucocitos, ¿qué vamos a ver? Que conforme se va avanzando el embarazo, hay una mayor producción de los leucocitos, siendo el tercer trimestre, siendo el momento del parto y el primer día de puerperio, el momento en que hay mayor cantidad de leucocitos. Puede haber fórmulas sanguíneas que tengan 15.000, 18.000 leucocitos en el segundo día de parto, ¿sí? Este incremento es predominante para los neutrófilos y también un poco para los linfocitos. Otros marcadores inflamatorios, como fosfatasa alcalina, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, factores de complemento y procalcitonina también van a incrementarse, ¿sí? Muy bien. En cuanto a coagulación, el embarazo hay que tener en cuenta que el embarazo es un estado procoagulante, ¿sí? Entonces, aquí eso se explica porque van a aumentar las concentraciones de todos los factores, excepto el 11 y el 13, ¿no? Fácil de acordar, todos aumentan excepto 11 y 13. La concentración de fibrinógeno va a aumentar cerca de 50%, siendo al final del embarazo 450 miligramos por ciento, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con la actividad fibrinolítica? Obviamente va a disminuir, la actividad del activador del plasminógeno va a disminuir y los inhibidores de este activador del plasminógeno van a aumentar. En cuanto a plaquetas, ¿qué va a ocurrir? Las plaquetas por esta hemodilución, así como las células, los hematíes, los eritrocitos
se diluían, también las plaquetas se van a diluir y van a disminuir de 250.000 a 213.000, pero se han descrito patrones, el percentil 5 para plaquetas es 116.000. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una enfermedad que es muy peligrosa en el embarazo, que es el síndrome HELLP, que es de diagnóstico laboratorial, en la cual tenemos trombocitopenia, plaquetas menos de 100.000. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer la distinción entre esta trombocitopenia gestacional o también un síndrome HELLP en potencia que tiene bastante mortalidad materna. A nivel del vaso tenemos esplenomegalia. Entonces aquí está lo que estábamos hablando de lo que ocurría con la coagulación y la fibrinólisis. Hay una disminución del activador del plasminógeno, el inhibidor del activador del plasminógeno va a aumentar, y esto va a llevar a una disminución de la plasmina. Obviamente, la fibrina no va a ser degradada, y esto me va a llevar a un estado procoagulante. En cuanto a aparato cardiovascular, tenemos un incremento del gasto cardíaco por disminución de la resistencia vascular sistémica y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por disminución de la resistencia vascular voy a tener disminución de la presión sanguínea, ¿sí? Esto va a aumentar la precarga, el incremento de la frecuencia cardíaca me va a explicar el incremento del gasto cardíaco. En cuanto al corazón, tenemos que hay una separación exagerada del primer ruido, un tercer ruido cardíaco intenso, fácil de escuchar, y también se describe en la mayoría de pacientes un soplo sistólico y en menor porcentaje, 20-25%, un soplo diastólico, ¿sí? Por acción del útero que paulatinamente va a ir creciendo, va a empujar este corazón hacia arriba, y esto en parte explica los cambios a nivel del aparato cardiovascular. El gasto cardíaco, entonces, ya hemos mencionado que aumenta, y aumenta paulatinamente en el primer trimestre, en el segundo trimestre, siendo el punto más alto del incremento el trabajo de parto, ¿sí? Y el porperio inmediato, llegando a tener los 9.3 litros por minuto. Un punto importante es en qué momento, en qué posición de una gestante el gasto cardíaco es mayor. Entonces aquí vemos un estudio en el cual se han visto bastantes posiciones, ¿no? Decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral izquierdo, en la cual se ve que la posición de decúbito lateral izquierdo favorece mayor flujo sanguíneo a la paciente. Entonces, este es un cuadro resumen en el cual podemos ver qué ocurre con la presión arterial. La presión arterial media en el segundo trimestre va a disminuir un poco, pero al final del embarazo va a llegar a su valor normal. Igual la presión capilar pulmonar y la presión venosa central. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca? ¿Quién va a empujar todo este volumen aumentado que tenemos de plasma, de glóbulos rojos? Tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, tiene que incrementarse el gasto cardíaco, el corazón tiene que trabajar más. ¿Cómo nos aseguramos que llegue todo ese volumen? Tiene que haber vasodilatación, y eso explica la disminución de la resistencia vascular sistémica, hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar, y hay una disminución de la presión colidosmótica sérica, que está implicada en el edema. Entonces, los que están marcados aquí, siempre tenemos que tenerlos en cuenta, porque son preguntas que siempre vienen en pregrado. En cuanto a presión venosa antecubital, esta va a permanecer sin cambios. La que sí va a modificarse es, sobre todo en posición supina, o sea, en decúbito dorsal, es la presión venosa femoral, que se va a incrementar desde 8 milímetros de mercurio hasta 24 milímetros de mercurio. Esto va a explicar edema, puede explicar las varices en las piernas, y también se describe la hipotensión supina, que es el síndrome de hipotensión arterial en decúbito dorsal. En decúbito dorsal, el útero, sobre todo cuando ya tenemos un útero de tercer trimestre, va a comprimir los grandes vasos, y esto a veces me lleva a hipotensión supina. Tenemos una paciente que le decimos que se recueste para examinarla, y de repente la paciente se empieza a desmayar y tiene ganas de vomitar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que tratar de evitar siempre esa posición, y más bien recomendar a nuestra paciente el decúbito lateral izquierdo. Aquí también podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la presión arterial? Como ya hemos mencionado, disminuye un poco, pero al final del embarazo otra vez llega a los valores normales. Disminuye un poco, la disminución de la presión diastólica es un poco más marcada, y luego llega a su valor normal
al inicio del embarazo, que tenía al inicio del embarazo. Entonces, ¿por qué esta curva es importante? Porque como estamos viendo aquí, si nosotros tenemos una paciente con sospecha de preeclampsia en el segundo trimestre, ¿cómo la vamos a encontrar? Va a estar con presión normal. Entonces vamos a decir, la paciente siempre está con esa presión normal, no hay ningún problema. No, puede estar indicando que puede estar haciendo preeclampsia. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado que en el segundo trimestre la presión disminuye, pero si la ves normal, puede ser que también sea una preeclampsia. Siempre tenemos que estar alerta. ¿Qué ocurre con el sistema renina-angiotensina, aldosterona y el volumen plasmático? Ya hemos mencionado de que necesitamos mayor volumen. Entonces, ¿qué ocurriría con renina, angiotensina? Va a haber un incremento de la producción. No solamente ya el riñón va a producir renina, sino también la placenta. Sí. Pero acá va a ocurrir una pérdida de la sensibilidad de los pasos. ¿Sí? O sea, finalmente con la producción de la aldosterona voy a tener retención de sodio y agua. Pero nosotros también sabemos que la angiotensina es un vasoconstrictor. ¿Pero qué ocurre en el embarazo? Que las células endoteliales no responden a la aldosterona, no responden a la angiotensina. Hay una pérdida de esta capacidad de respuesta. Y esto me explica la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros vamos a tener un balance entre sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. Por ejemplo, las prostaglandinas, el óxido nítrico son vasodilatadores, pero la endotelina, el tromboxano son vasoconstrictores. Estas sustancias tienen que estar en equilibrio en el embarazo. ¿Qué es lo que ocurre en la preeclampsia? En la preeclampsia hay mayor producción de tromboxano, hay mayor producción de endotelina, y esto me lleva hacia un incremento de la vasoconstricción, mayor agregación de plaquetas, mayor actividad del útero y disminuye el flujo sanguíneo uteroplacentario. Entonces, es algo que se ve en la preeclampsia. En cuanto al aparato respiratorio, como ya hemos mencionado, el crecimiento del útero va a llevarme a un aumento del ángulo subcostal y también a un incremento anteroposterior de la pared torácica para asegurar el aporte de oxígeno a la sangre de la mamá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Como ya hay menos capacidad de reserva, el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual van a disminuir, ¿sí? Pero la capacidad inspiratoria va a aumentar, ¿sí? Porque nosotros necesitamos más oxígeno. ¿Dónde lo vamos a meter si no tenemos espacio? Entonces, la capacidad inspiratoria es la que va a aumentar, ¿sí? Volumen residual y volumen de reserva expiratoria van a disminuir. Entonces, esa es la clave. Ahora, la disminución tampoco no es muy marcada, ¿no? En la capacidad pulmonar total se mantiene igual o va a disminuir entre 5 a 10%. La idea es que nosotros necesitamos oxígeno para entregarlo finalmente al bebé. En cuanto a equilibrio ácido básico, entonces tenemos que durante el inicio del embarazo va a ser frecuente un aumento en el deseo de respirar. Esto me va a llevar a una disminución de la PCO2, a una alcalosis respiratoria, que también es una pregunta de examen. La progesterona tiene acción central, disminuye el umbral y aumenta la sensibilidad de la respuesta química refleja al CO2. Para compensar entonces esta alcalosis respiratoria que vamos a tener, que los niveles plasmáticos de bicarbonato van a disminuir de 26 a 22 milimoles por litro. En cuanto a aparato urinario, hay una serie de cambios, crece el riñón, hay una dilatación del cáliz renal y la filtración glomerular va a aumentar, ¿sí? Como tenemos mayor cantidad de volumen, que va a ocurrir con la filtración, también va a aumentar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que sustancias como la creatinina y la urea disminuyan en plasma, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el valor de creatinina normal es hasta 0.9. Si el valor de creatinina está por encima de 0.9, hay que sospechar en daño renal, hay que sospechar en que podría también tratarse de una preeclampsia. En el caso, bueno, ya los del bicarbonato ya lo habíamos señalado, la osmolaridad también ya lo habíamos mencionado. Entonces, en cuanto a los riñones, las pruebas de función renal que vamos a tener, que la creatinina va a disminuir y la depuración de creatinina va a aumentar, ¿no? Porque también aumenta la tasa de filtración glomerular. En cuanto a análisis de orina, es importante siempre medir glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque me puede hacer sospechar una diabetes. Podemos medir hematuria. ¿Por qué? Porque también podemos ver que puede estar ocurriendo un problema a nivel de la filtración del riñón. Y también podemos medir las proteínas. Esto es muy importante para la preeclampsia.
Entonces, aquí estamos viendo cómo en verde el índice de filtración glomerular va a aumentar. En cuanto a los uréteres, va a haber una dilatación de los uréteres. Y en cuanto a la vejiga, la presión en las primigesas va a aumentar de 8 hasta 20 centímetros de agua al término. Entonces, para compensar esta mayor presión, la vejiga va a aumentar la longitud absoluta y funcional de la uretra en 6.7 y 4.8 milímetros. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se produzca el escape involuntario de orina, pero en un porcentaje importante de pacientes esto no consigue evitar la pérdida y se llega a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Al mismo tiempo, dice, la presión intrauretral máxima aumenta de 70 a 93 centímetros de agua. En cuanto a parto digestivo, nosotros sabemos de que una de las hormonas importantes de la gestación es la progesterona, y la progesterona es la que yo llamo la hormona mamá. La hormona mamá porque la progesterona trata de que su bebé llegue a los 9 meses para que llegue en todas las condiciones para que pueda vivir fuera del útero sin ningún problema. Entonces, si la progesterona es la hormona mamá, ¿qué haría con el útero? ¿Produciría contracciones uterinas o no? La respuesta es no, produciría al contrario relajación del útero. Lamentablemente, esta progesterona no produce relajación uterina selectiva, ¿no?, de este órgano, sino que produce relajación de toda la fibra muscular lisa. Y esto va a producir bastantes problemas a nivel del aparato digestivo, ¿sí? Bueno, se ha descrito una gingivitis gestacional, por el crecimiento del útero hay un desplazamiento del apéndice hacia arriba y hacia afuera, y por la producción de la progesterona vamos a tener pirosis, porque hay un reflujo de secreciones ácidas, los esfínteres intestinales no se cierran tan bien, y el tiempo de vaciamiento gástrico no cambia, pero durante el trabajo de parto el tiempo del vaciamiento puede prolongarse de modo considerable. Por esta relajación de la fibra del intestino y mayor presión a nivel del abdomen, vamos a tener hemorroides, vamos a también tener estreñimiento, ¿sí? A nivel de la vesícula biliar, como no se va a contraer, hay mayor tendencia a tener cálculos biliares. A nivel del hígado se ha descrito que hay un incremento de la fosfatasa alcalina por incremento de la fosfatasa alcalina placentaria, y la TGO-TGP, gamma-glutamil transpeptidasa y bilirrubina van a disminuir. En cuanto a la glándula, ya el sistema endocrino, glándula hipófisis, va a incrementarse, básicamente a predominio de lactotropos, y va a incrementar las hormonas. Necesitamos hormona de crecimiento en el embarazo, necesitamos prolactina, y entonces estas hormonas van a aumentar. La hormona antidiurética se mantiene en concentraciones iguales. En cuanto a tiroides, también ya hemos mencionado que necesitamos mayor hormona tiroidea, sobre todo porque, aparte de para mantener el metabolismo, hasta las 12, 15 semanas, el feto no produce su hormona tiroidea, porque su tiroides todavía está madurando, y más bien se apoya en la hormona tiroidea que le va a dar su madre. Entonces, en este cuadro podemos ver cómo va a haber un incremento de la T4 total, pero la T4 libre va a incrementarse un poco en el primer trimestre y luego se va a mantener en los mismos valores, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con la tiroglobulina? También se va a incrementar, básicamente por efecto de los estrógenos, y aquí también vemos la curva de la HCG. ¿Qué va a ocurrir con la tirotropina o TSH? Que por mayor producción de T4 libre y de la misma HCG, la TSH va a disminuir, sobre todo en el primer trimestre, pero luego se van a mantener en su mismo valor. ¿Qué va a ocurrir con las hormonas tiroideas en el feto? Como ya hemos mencionado, en el primer trimestre no hay producción, pero luego en el segundo y tercer trimestre sí incrementa la producción de T4 y de T3. A nivel del sistema endocrino, hay un incremento de cortisol, aldosterona, desoxicorticosterona y andrógenos. En cuanto al sistema musculoesquelético, por el crecimiento del útero es llamativo la lordosis progresiva, lo que se llama el orgullo del embarazo, y también podemos ver una diastasis de la sínfisis, es decir, de que hay cierta relajación, cierta separación de los huesos y del tejido conectivo. La idea es de que cuando la paciente vaya a dar su parto, de alguna manera no se produzca mucha fricción entre el canal de parto y el bebé. En cuanto al sistema nervioso central, hay una alteración de la memoria, ¿no?, sobre todo en el tercer trimestre, que paradójicamente la atención de esta memoria mejoraba en pacientes con preeclampsia que recibían sulfato de magnesio, ¿no?, comparado con embarazadas sanas. ¿Y qué ocurre con el flujo sanguíneo medio en las arterias cerebral media y posterior de la mamá? Que va a disminuir
a finales del tercer trimestre. A nivel de los ojos se describen estos usos de Krukenberg, y el sueño obviamente se altera bastante, hay inversión del patrón de sueño, hay dificultad para dormir, se despierta la paciente con frecuencia, y el rendimiento del sueño se reduce. Bueno, creo que eso es todo, y si tuvieran alguna pregunta, chicos, con todo gusto. ¿Sí? ¿Aló? Chicos, ¿se durmieron? Ujú. A veces es una clase difícil porque hay que mencionar toda la serie de cambios que ocurren a nivel de todos los sistemas, pero hay que tener, en primer lugar hay que tenerlo este tema siempre presente, porque aparte de que vienen varias preguntas sobre ese tema, nosotros tenemos que saber bien qué marcadores se mantienen igual, qué hallazgos van a aumentar, se van a disminuir, para hacer una disquisición entre lo anormal y normal que podría presentar una gestante. Y con las premisas que yo les he dado, la idea no es ser tan memorista, sino razonar, pensar, y encontrar llegar a las modificaciones del embarazo. Me está preguntando, Milagros, ¿cuáles son los signos o síntomas que se pueden presentar en la pérdida del cuerpo amarillo? Como ya hemos mencionado, el cuerpo amarillo es el sostén hormonal del embarazo en las primeras 6 semanas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que la HCG producida por el sincicido trofoblasto va a decirle al cuerpo amarillo, no te mueras, porque sabemos que el cuerpo amarillo va a vivir dos semanas, luego va a tener apoptosis y va a llegar la regla. Pero en el caso de una gestación, vamos a tener que el cuerpo amarillo va a vivir mucho más, casi 2 meses. Y es este cuerpo amarillo el que va a producir los estrógenos y la progesterona para que el embarazo siga creciendo. ¿Qué ocurriría en algunos casos? Por ejemplo, en una enfermedad que tenemos, que es el cuerpo lúteo hemorrágico. Como este cuerpo lúteo hemorrágico este cuerpo lúteo va a aumentar su vascularización, necesita bastante sangre, necesita bastantes lípidos para producir todos los estrógenos y progesterona que le está pidiendo el embarazo. En algunos casos se produce una ruptura de este cuerpo lúteo y lleva a sangrado. Entonces, esto se llama cuerpo lúteo hemorrágico. Y esto me va a llevar a un abdomen agudo. O sea, significa bastante dolor en la paciente. Vamos a encontrar signos de irritación peritoneal. Y muchas veces incluso se hace el diagnóstico diferencial con embarazo ectópico. Entonces, en un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿qué vamos a encontrar? Dolor, se puede encontrar también un sangrado escaso, pero ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? En algunos casos el tratamiento quirúrgico es la exéresis de este cuerpo lúteo. Entonces, si vamos a quitar el cuerpo lúteo en una paciente que tiene, supongamos, 5 semanas, ¿qué pasaría con ese embarazo? Si le estamos quitando su cuerpo lúteo, el embarazo se va a perder. Entonces, luego de haber retirado el cuerpo lúteo de una paciente, esta va a tener un cuadro compatible con aborto. Va a tener dolor a nivel de hipogastrio y va a tener sangrado genital. Por eso es que hemos mencionado que si por alguna causa se retira el cuerpo lúteo a una paciente antes de las 8 semanas, esta paciente tiene que recibir soporte hormonal con progesterona micronizada, o también caproato de hidroxiprogesterona. Gente, lo que usamos es la progesterona micronizada, 200 miligramos, 3 veces al día por todo este tiempo, hasta que la placenta pueda ser capaz de producir la progesterona que necesita el embarazo para crecer. Walter me pregunta, con respecto al tercer ruido cardíaco, tanto en sístole y diástole, ¿alguno es patológico o es normal escuchar esos ruidos? Ya hemos mencionado la alteración que ocurre con el primer ruido, con el tercer ruido y con los soplos, ¿sí?
Aquí, obviamente, yo no soy el experto ni trataré de serlo, pero como ya hemos mencionado, hay una serie de modificaciones a nivel del aparato cardiovascular en el embarazo, como el incremento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial. Entonces, lo que sí es más frecuente es la presencia del soplo sistólico, como ya lo hemos mencionado, hasta el 90% de pacientes, ¿sí? El encontrar esta alteración del tercer oído no es tan frecuente y sí ameritaría el despistaje con un cardiólogo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Dos preguntas. ¿Sí? Sí, después de la semana y dos preguntas. Ya, acá hay más preguntas más. Dice, ¿cuáles son los factores que dificultan un parto vaginal normal en mujeres con la pared abdominal muy fortalecida? Fisicoculturistas, por ejemplo. Bueno, en cuanto al el ejercicio en el embarazo, sobre todo en alto entrenamiento, ¿qué es lo que se ha descrito? Sobre todo pacientes, bueno, gestantes que tienen este entrenamiento de alta competitividad, ¿sí? Lo que se describe es cierta alteración del el impulso hormonal, ¿sí? De las hormonas que están implicadas en la gestación, algo parecido a lo que ocurría con las adipocitoquinas en la paciente obesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un bloqueo, cuando ya se revise la fisiología del trabajo de parto, se van a dar cuenta que hay múltiples moléculas que están implicadas. Entonces, estos hasta cierto punto, por un patrón de estrés, va a producir un bloqueo y va a impedir el avance normal del trabajo de parto, ¿sí? Ahora, que esté relacionado en específico la pared abdominal muy fortalecida, no he visto casos en los que pueda significar cierta dificultad. Aquí lo más importante en realidad es el canal, evaluar adecuadamente el canal de la pelvis. Como ya hemos mencionado, el incremento del útero se va a producir. Entonces, el útero igual va a distender el abdomen, va a distender los músculos y no ocurriría mucho este problema. Dice, Samantha me pregunta, ¿hay criterios diagnósticos para trombocitopenia gestacional? Sí, el punto de corte para trombocitopenia es 100.000, ¿sí? Más de 100.000 plaquetas por mililitro es un valor normal. Menos de 100.000 se habla de trombocitopenia. Anteriormente se tenía como punto de corte 150.000. Entonces decían, trombocitopenia gestacional es menos de 150.000. De nuevo, aquí, tenemos varias enfermedades, ¿no? Como el hígado graso agudo del embarazo, el mismo síndrome de Gel, la preeclampsia, podría ser también una púrpura trombocitopénica. Entonces, aquí la disquisición es, y de nuevo creo que también un consejo que les doy es, un análisis de laboratorio, un análisis auxiliar no hace diagnóstico. Nosotros tenemos que hacer unidad clínica con síntomas, con signos de nuestra paciente, apoyándonos en, en los análisis laboratoriales. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Doctor, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Habló sobre las contracciones que son falsas de Braxton Hill y sobre la triple gradiente descendente. Mencionó que las de Braxton eran falsas y que no iban a llevar a trabajo de parto. ¿Cómo yo las diferencio en caso suceda que se dé un parto prematuro, digamos, ¿no? Antes de las 27 semanas, o que sean en el segundo trimestre serían antes de las 26, y que me lleven a un trabajo de parto? ¿Cómo las diferencio de las normales, de las que incluyen la triple gradiente descendiente? ¿Hay alguna
criterios para diferenciarlas? Sí, en el caso de las contracciones de Braxton-Hicks son contracciones que van a ceder, y no tienen un patrón de frecuencia que sí tiene el patrón, que sí tienen las contracciones de trabajo de parto. Las contracciones de Braxton-Hicks son muy irregulares, cada 15 minutos, cada 10 minutos. En cambio, pues las contracciones de trabajo de parto son bastante regulares, son cada 3 minutos, son cada 4 minutos, y otra manera de diferenciarlas es que las contracciones de Braxton-Hicks van a ceder, ceden con el reposo, ceden con el decúbito lateral izquierdo, a veces incluso aumentan cuando la paciente está estresada, entonces ceden cuando la paciente se tranquiliza. En cambio, las contracciones de trabajo de parto, si es un trabajo de parto pretérmino, van a tener un patrón de frecuencia regular y van a aumentar en intensidad, no van a disminuir en intensidad. Esa es una manera de diferenciarlas. Otra manera es que las contracciones de Braxton-Hicks están localizadas a nivel del abdomen, solo a nivel del abdomen, a nivel del hipogastrio. En cambio, las contracciones de trabajo de parto se describen que son contracciones en cinturón, que vienen desde la parte lumbar hacia adelante. De esa manera nosotros nos puede ayudar a diferenciar clínicamente, preguntando a la paciente. Pero la manera completa de hacer la diferenciación diagnóstica es haciendo un tacto vaginal, en la cual en una paciente que tiene contracciones de Braxton-Hicks no va a haber modificaciones de cuello, no vamos a tener dilatación, no va a haber borramiento. Pero en la paciente que sí está con un trabajo de parto verdadero, sí vamos a tener dilatación, sí vamos a tener borramiento. Esto puede ocurrir sobre todo en las pacientes multíparas que muchas veces ellas tienen su trabajo de parto sin contracciones muy intensas, muy regulares. Como ya tenemos un canal de parto más permeable, esas pacientes avanzan más rápido su trabajo de parto. Entonces, a veces pensamos, creo que esta paciente no está en trabajo de parto, pero a veces la paciente ya está bastante avanzada. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que diferenciar las contracciones de Braxton-Hicks de las contracciones verdaderas de trabajo de parto. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, solamente una reflexión final. Bueno, ahora nos toca pasar momentos a los que tenemos que adaptarnos. No quisiera decir difíciles. Y si bien es cierto, no estamos haciendo las prácticas habituales, hay que poner el máximo empeño en tratar de estudiar y ver cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Traten de no estar tan preocupados por esta situación. Y bueno, creo que esta es una manera en que la universidad está poniendo el punche para que no nos retrasen, bueno, no se retrasen y podamos llevar un año más o menos normal. Muchas gracias por la atención. Sí. Doctor, creo que hay una pregunta más en el chat. A ver. Así, dice, la administración de ácido fólico recomendable hasta qué edad gestacional es factible. Hasta el final del embarazo. ¿Sí? Se administra hasta el final del embarazo. Ahora, en realidad, la recomendación de la ingesta de ácido fólico debería ser como parte de la evaluación preconcepcional. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una paciente, esta paciente, si quiere quedar gestando, idealmente debería empezar la ingesta de ácido fólico 3 meses a 6 meses antes de que la paciente quede gestando. ¿Por qué? Porque la importancia del ácido fólico está dirigida hacia la prevención de defectos del tubo neural, anencefalia, exencefalia, encefalocele, etc. Y como nosotros sabemos de embriología, es en las primeras 8 semanas en las cuales se forman la gran mayoría de órganos. Entonces, aquí es el momento más importante en el que se tiene que administrar el ácido fólico. Ahora, ¿hasta qué momento es factible? Nosotros sabemos que una gran mayoría de nuestras pacientes tiene defectos nutricionales y el sulfato ferroso que entrega el Ministerio de Salud tiene, el fierro como sulfato ferroso, pero también tiene el ácido fólico, ¿no? Que la paciente lo toma hasta el final del embarazo, incluso las primeras semanas de lactancia. Ahora sí ya no hay más preguntas.
Parece que no. Muy bien. Entonces, ahora sí, hemos terminado. Sí, ya no me envían más preguntas. Listo. Entonces, ahora sí me despido. De nuevo, chicos. Ya nos vemos en otra oportunidad. Continúen estudiando. Siempre hagan ejercicio, coman sano. Y de nuevo, muchas gracias por la atención.